Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Autores de Exitosa, que es esta secuencia de impulso, ¿no es cierto?, cultural y que tiene a diferentes autores contándonos su proceso creativo. Ustedes saben perfectamente que hay diferentes tipos de literatura y esta es de carácter especializado, porque lo que tiene aquí son propuestas para tener un mejor país, un mejor Estado, que este sea más eficiente y que además tenga como centro al ciudadano, para mejorar su calidad de vida. Luis Miguel Castilla es uno de los impulsores, junto con Videnza, de este libro que reúne a una serie de profesionales técnicos especializados en cada uno de los rubros que se van a comentar aquí, que tienen que ver con la salud, la educación, la seguridad. Pero para empezar, ¿cómo queremos ser de aquí en adelante? Somos un país que recién acaba de cumplir 200 años de independencia y eso es bastante tiempo. Ahora, ¿realmente debemos cambiar? ¿Realmente queremos cambiar? Luis Miguel Castilla, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? Gracias, Jesús, por la entrevista. Yo creo que sí debemos cambiar. Es una deuda pendiente que tenemos con nuestros hijos, aprovechar toda la potencialidad que tiene este país. Y de hecho, sobre pretexto del Bicentenario, nosotros lanzamos una serie de tomos. Este es el tercer tomo que fue presentado en la FIL recientemente. Pero parte de uno, en la coyuntura más complicada del país, saliendo de la primera ola de la pandemia, un sentido de urgencia previo a las elecciones de poner políticas públicas para atender la urgencia en salud, en educación, recuperar 2 años perdidos para los niños y niñas en las escuelas. De ahí vino la elección, un país polarizado, un país fragmentado, una diferencia muy grande entre Lima y el sentir de las provincias. Y sacamos hace un año un segundo libro, que el foco era el desarrollo productivo, donde percibimos que mucha de la discusión en Lima, digamos, no necesariamente es la que importa al interior del país, y con miras a las elecciones regionales y locales que se realizaron. Y recientemente hemos puesto el énfasis en el tema institucional. Somos un país que no va a poder seguir creciendo, progresando con las instituciones que tenemos. Entonces el foco está puesto en eso y de alguna forma trata de recuperar los años perdidos. Claro, esto es Propuestas de Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Institucional. He leído el libro y he tomado apuntes importantes. Para empezar, el título, ¿no es cierto?, Propuestas de Bicentenario. Acabamos de cumplir 200 años y las celebraciones por el Bicentenario han sido lamentables, por así decirlo, con un presidente que no supo darnos algún tipo de objetivo común, ¿no es cierto?, para, uno, tener algún tipo de dirección y luego para mejorar como país. Hubo una destrucción justamente de la institucionalidad durante el año y medio que hemos tenido a Pedro Castillo como presidente de la República. Pero bueno, toca hablar hacia adelante. Pero yo parto por el título, Propuestas de Bicentenario, porque hace 200 años estábamos buscando ser una república, ser un país, ser un mejor Estado. Pero no hemos logrado vencer las taras que han sido históricas. Una de las más importantes, por ejemplo, y que es transversal absolutamente a todo, es la corrupción que se toca en este libro. Así es. Ese es un tema central y de hecho cuando uno le pregunta a los ciudadanos cuál es el principal problema que se tiene, es la percepción de una alta corrupción. José Ugas, que es una persona conocida en el mundo de la lucha contra la corrupción, de hecho en su capítulo hace una cita histórica que podría aplicar perfectamente al día de hoy, y es una cita que pertenece al siglo XVIII. Se describe un Perú que está manejado por intereses, una grandísima desafección de la gente y básicamente un Estado donde las oligarquías, las élites de ese momento no tenían pues el bien colectivo ante sí y la corrupción rampante que existía en aquel entonces. Y lo mismo podemos extrapolar al día de hoy con un nivel de enajenación muy grande entre la población que no se siente representada por el Congreso de la República. 9 de cada 10 ciudadanos lo rechazan, y con una presidenta que no tiene mucho respaldo popular, y un gobierno que, pese a todo el intento de llevar a cabo políticas para acelerar la economía, no logra juntarla porque hay una gran desconfianza con todo el sistema. En eso justamente he reparado al momento de revisar cada uno de los capítulos de este libro, que en realidad son 3 ejes específicos que se analizan a profundidad y luego ya vienen las propuestas de cada uno de los autores especializados en cada una de las ramas que ustedes han consultado. Estos 3 primeros temas centrales son el que hemos conversado al inicio, que es corrupción,
luego tiene que haber una reforma, ¿no es cierto?, de las reglas electorales para tener mejores candidatos, mejores propuestas, y luego tiene que pasar algo que es fundamental, que es el servicio público, ¿no es cierto?, de calidad, que ahí también hay un gran problema en estos momentos. Correcto. Son tres reformas transversales. Obviamente la corrupción es fundamental, pero vamos, que los líderes que tenemos deben salir de partidos, y los partidos en el país no existen. Son agrupaciones coyunturales para llegar al poder, pero no hay cantera de cuadros, ni de programas, ni de ideas como hay en otros países. Y de hecho, Milagros Campos participó en una comisión de alto nivel hace unos años planteando una serie de reformas políticas que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes. Y ella se planteó una pregunta muy particular. Hace 20 años que estamos con estos temas de reforma política y hasta el día de hoy no se ha logrado. Y el otro tema que es fundamental que tú mencionas es el de la meritocracia. Finalmente el Estado depende de las decisiones de personas. Y si no tenemos a funcionarios públicos, a servidores públicos capacitados, bien remunerados, evaluados, finalmente este descontento popular, digamos, no se va a poder atender porque son personas que toman decisiones finalmente. Aquí está citado Carlos Larraín, que es un conocido politólogo y que tiene además toda una apreciación respecto a lo que se debe hacer. Uno de los tantos que también se han ido presentando a lo largo de estos años, que creo coinciden, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos buscar tener un Estado que sea fuerte, ágil o flexible, y de eso no ha pasado nada, no se ha hecho mucho para que esto sea así, ¿no es cierto? Tanto así que Larraín también reflexiona en lo siguiente: construir instituciones es mucho más que aprobar leyes, anunciar reformas o adoptar un nuevo modelo administrativo. Esto siempre se dice, ¿no es cierto? Siempre se habla de la boca para afuera que se tiene que dar para poder mejorar. Entonces yo aquí me pregunto, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos mejorado, no? Creo que hay que poner las cosas en perspectiva, porque hoy día el Perú, con respecto a hace 30 años, es un país significativamente distinto. Tenemos instituciones que hoy funcionan. Pero son las mínimas, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, imagínate hace 30 años pensar que el Banco Central hoy sería la entidad más reputada del país y entre las de mayor credibilidad en el mundo. Cosa imposible. Claro, pero Miguel, hay que decir ahí una cosa muy importante, que el Banco Central de Reserva tiene algo que no tienen otras instituciones, que gozan de independencia. Autonomía del poder político. Claro, y eso es importante porque no le genera ningún tipo de ruido. No salvo en la conformación del directorio, pero incluso hasta en eso, digamos que los gobiernos que han pasado han respetado esa independencia. Así es. Y justamente es esa carencia de políticas de Estado lo que nos tiene en esta situación. Pero vamos, tenemos una macroeconomía sana, nos hemos abierto al mundo, eso es desafiante, pero eso ha implicado tener que poner el foco en ser más competitivos, y tenemos un esquema donde la inversión privada ha logrado crecer y generar empleo y reducir pobreza. Ahora, todo eso parece que es insuficiente de cara al descontento que hay en muchas partes del país donde el Estado no ha llegado. Entonces, en este mundo en el cual algunos discuten eliminar el Estado, la Argentina, por ejemplo, el señor Milei, que ahora quiere que el Estado desaparezca, yo creo que eso es demagogia, y el Estado tiene un rol que cumplir. De hecho, la Constitución establece en el artículo 58 responsabilidades muy claras en términos de educación, de seguridad, de salud, cosas que no las lleva a cabo porque la forma como nos hemos organizado en el país, dándole competencias, responsabilidades y recursos a gobiernos regionales y locales, no ha funcionado. Pues acá la posición no es revertir la descentralización, pero hacerla efectiva, que funcione y que no sea solamente un reparto de, digamos, un conjunto de feudos que solamente están interesados en su propio, digamos, bienestar individual y no el del colectivo. Entonces, hay un tema profundo de cómo repensar un país que sea funcional a los intereses de las personas. Claro, eso es lo que comentábamos, y es parte del libro también el tema esto de el empoderamiento territorial, ¿no es cierto? Que las regiones tengan menos trabas y menos dependencia del gobierno central, que haya mucho mayor planificación y simplificación, que es parte de lo que los autores tratan en este libro, ¿no? Menos tramitología, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene que haber trámites porque tiene que haber regulaciones, si no estaríamos pues en una selva, ¿no?
pero las regulaciones tienen que ser, tienen que pasar por un mínimo, digamos, una mínima evaluación de calidad regulatoria. Vale decir que cumplan el objetivo para el cual fueron creadas y que no sean regulaciones desproporcionadas. Acá somos un país que tiene un alto nivel de informalidad. Mucha regulación hacia un 20% del sector empresarial o a un 20% del mercado laboral, pero el resto es totalmente informal. Y uno escucha las propuestas de la presidenta Boluarte en 28 de julio y de muchos otros presidentes en el pasado, ya que hay que ser justo. Y no ha habido un abordaje real a cómo mejorar la vida de 14 millones de peruanos. Hay 17 millones de peruanos, según el INEI, en su último reporte, que tienen un empleo en el país. Se ha medido, o se ha hecho una encuesta en 26 regiones, que es creo que la primera vez que se mide a nivel nacional este factor, ¿no es cierto?, laboral. Sin embargo, de esos 17 millones, el 70% es completamente informal y no se ha cambiado el escenario. Y es gente que viene de pequeñas o medianas empresas que incluso tienen hasta una especie de economía paralela para poder subsistir. Así es. Ahí creo, Jesús, hay dos temas, ¿no? Porque esto ha sido de alguna forma una válvula de escape en nuestro país para poder sobrevivir crisis tras crisis, y eso hace que muchos informales no necesariamente sean gente pobre, sino gente que prefiere refugiársela para poder sobrevivir. Pero lo cierto es que en el Perú tenemos un régimen donde es muy difícil que una pequeña empresa, un pequeño emprendedor, un microempresario pueda crecer, porque crecer significa asumir una mayor carga social, crecer significa llevar los libros contables y una serie de costos que finalmente el pequeño no puede afrontar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tenemos es que detrás de la de la alta informalidad laboral, es que tenemos trabajadores que son poco eficientes, poco productivos. A diferencia de Chile, nuestra productividad laboral es un tercio. Vale decir, y lo escuchaba el otro día, lo que hacen 3 trabajadores peruanos lo hace 1 chileno. Entonces, esas diferencias son bastante notorias y eso nos hace mirar al sistema educativo, al de formación superior, al técnico. Y lo último, viendo los temas que toca el libro, es que a veces la decisión racional de una persona de ser informal o de un empresario de ser informal es porque no recibe beneficios. ¿Qué tipo de contraprestación implica yo pagar mis impuestos, cumplir las leyes, si finalmente no recibo nada a cambio? No recibo ni seguridad, no recibo salud, ni educación, ni nada. Entonces, a veces una decisión racional es me mantengo fuera de la ley. Y eso es lo que trata de abordar el libro, planteando reformas de fondo y no solamente papel, porque lo que se aprueba en el país son normas que no se ejecutan y son conjuntos vacíos de contenido. Hay ese concepto constante, ¿no?, de que tenemos muchas leyes pero no las utilizamos, no las sabemos aplicar y ahí están presentes pero ineficientes. Correcto, acá pareciera que la métrica de éxito en la política pública es aprobar una ley. ¿Qué es lo que normalmente, de lo que se jactan normalmente los congresistas, ¿no es cierto?, que tienen como meta, ¿no es cierto?, de productividad el hecho de aprobar leyes que en muchos casos son generalistas, que no van directo al problema, ¿no? Así es. Y lo peor de todo, Jesús, es que genera una expectativa en la población que es difícil de cumplir. Porque si es que la ley sería la panacea y eso automáticamente va a mejorar la calidad de vida de la gente, bueno, hay que quedarse esperando sentado, porque eso no ocurre y eso exacerba los ánimos y por tanto vienen aquellos que prometen, digamos, recetas mágicas o patear el tablero y estamos en una situación peor. De eso vamos a hablar en un minuto más, pero aquí hay capítulos interesantes. Modernizar la educación para centrarla en el estudiante, que lo quiere Daniel Alfaro y Luz Orellana. Alfaro fue ministro de Educación y hizo las cosas relativamente bien, ¿no es cierto?, tratando de centrar al estudiante en todo el problema, es decir, dándole la mayor cantidad de elementos para poder desarrollar su conocimiento. Hay un capítulo de Yanin Senfield, si no me equivoco, relacionado con el tema de la salud, que es otro problema que no podemos solucionar. Luego de la pandemia pensamos que habíamos superado algunas cosas, ¿no?, que tuviéramos algo mejor de sistema de salud que la atención primaria. Sin embargo, esto a la larga ya ni siquiera es que exista, ¿no?, ni tampoco es que haya objetivos claros en ese aspecto. Y hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es el tema del manejo de los recursos hídricos, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, en un mundo que está afrontando serios problemas con el cambio climático, sobre el que no estamos advirtiendo mucho en realidad.
Así es un tema central para un país minero como el nuestro y para un país que está sujeto al cambio climático, y lo estamos viendo con El Niño y todos esos, factores perturbadores, estos shocks y desastres que nos ocurren, ¿no? El Perú tiene muchísima agua, es más, desperdicia mucha agua. Y uno tiende a pensar que hay conflictos entre las actividades extractivas como la minería, por ejemplo, y el consumo humano del agua o la agricultura. Yo recuerdo agricultura o minería, y son dicotomías falsas, porque la minería, por ejemplo, consume menos del 0,01% del agua que produce el país, en la cuenca del Atlántico, en la cuenca del Pacífico. Y la agricultura, que es el gran consumidor de agua en el país, la agricultura de subsistencia, básicamente de cada litro que utiliza para irrigar, 70% se pierde por falta de una tecnología adecuada. Entonces tenemos este país dual, donde tenemos una agricultura moderna que hace, irrigación por goteo, 100% de eficiencia, cero pérdidas, con una de subsistencia que no ha logrado introducir esas mejoras en el río. Y obviamente tenemos también el agua para el consumo humano, y ahí tenemos un gran problema. En infraestructura. En infraestructura, y es una cosa inconcebible, Jesús. Piura, que es la segunda región con mayor población en el país, y que uno no la pondría pues como una región de las más pobres, de las más rezagadas del país, como otras ciertamente como Puno, pero Piura tiene un fenómeno que es muy curioso. 15% de los hogares en Piura, 15% tienen acceso al agua a las 24 horas del día, solo 15%. Y esto es porque muchas veces la provisión de infraestructura de agua potable y saneamiento está en manos de empresas municipales que están quebradas. Y tocarlas es como una vaca sagrada de intereses que se acumulan ahí, porque es meterse contra un feudo, digamos, una parcela de poder del alcalde de turno. Entonces son esos tipos de temas de ordenamiento del recurso hídrico, construcción de reservorios, infraestructura que hace falta, y efectivamente salirnos de esta discusión de tender tubos para que finalmente no llevan a llevarle agua de calidad al ciudadano. Entonces yo creo que la gente está muy descontenta, y con razón, porque seguimos digamos, planteando soluciones que no encaran los problemas de fondo de la gente. No, y un problema mayor, que creo que es el que más le importa a la gente al margen de este tema de la economía, ¿no? Y que tiene que ver con todo en general en el país, el tema de la seguridad, que cada vez es más difícil de controlar. Sobre eso tampoco es que se esté haciendo mucho. Correcto. Y acá, en esta publicación, lo que hacemos es un tema mucho más institucional, que tiene que ver con no solamente fijarse en la policía, sino fijarse en todo el ecosistema de falta de oportunidades, de falta de infraestructura, y temas incluso sociales en la casa, que explican por qué tenemos esta altísima nivel de inseguridad en el país. Y de hecho, en una publicación que te cuento, la primicia que vamos a lanzar para este año, siendo la inseguridad uno de los principales problemas del país, sin duda, es desmenuzar si efectivamente estos planteamientos a lo Bukele, digamos, de meter a todos presos y crear megapenales, efectivamente funciona y son sostenibles en el tiempo. Eso capaz puede ocurrir en un país que es muy pequeñito como El Salvador, que tiene quizás el tamaño digamos, de la provincia de Lima o del departamento de Lima, exagerando, con 3 millones, con 7 millones de habitantes. Pero para un país de 34 millones de habitantes se puede aplicar ese tipo de soluciones, esa mano dura que muchos piden. Yo creo que no. Pero es un tema que es central y que tenemos que discutir cosas que funcionen y no demagogia barata. Ahora, lo interesante del libro es que te plantea propuestas, pero te hace definiciones muy particulares de los problemas que estamos enfrentando, ¿no? Le explica a la gente qué es la corrupción, qué es la inseguridad, qué es la falta de educación de calidad y de sistema de salud que lleguen al ciudadano. En el caso de la inseguridad, Oscar Valdés, que es el que hace Ricardo Valdés, que es el que hace el análisis del problema, da un punto de vista que creo que es interesante y que deberíamos contárselo al público de alguna manera, ¿no? Es que si no tenemos un país seguro, es poco probable que alguien pueda apostar en materia de inversión, porque nadie quisiera estar en un país donde todo el tiempo se esté matando gente, ¿no es cierto? Se estén extorsionando
personas y se utilice la violencia para eso. Así es, ¿no? Y yo creo que cada vez más estamos cayendo en el listado de... Tiene un impacto económico. Pero por supuesto, porque obviamente si viene un empresario o viene un grupo empresarial que tiene que asumir una prima de riesgo por su vida, porque puede ser extorsionado, porque hay ahora nuevas modalidades de sicariato y de crimen organizado en el país, va a ser muy difícil que la inversión apueste por nuestro país. Y de hecho, Jesús, es un tema muy importante que la inseguridad está íntimamente ligado con los ilícitos que hoy día existen en varios vastas extensiones del territorio. Hablo de narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, que es un crimen organizado muy poderoso que domina muchas partes del territorio. Y esto con un sistema penal, digamos, que parece que no funciona, y con un sistema de administración de justicia que finalmente tampoco funciona del todo. Estamos, digamos, en una coyuntura en la cual si no avanzamos con esto, podemos correr el riesgo de no solamente estar proponiendo propuestas al Bicentenario, sino cómo reconstruir un país con estos años perdidos que estamos lamentablemente siendo testigos. Tenemos propuestas, tenemos visiones y algunas recetas para solucionar nuestros problemas. ¿Por qué crees tú que los políticos que pretenden, ¿no es cierto?, controlar el país de alguna manera no los toman en cuenta? Yo creo que lamentablemente estamos en un mundo en el cual la discusión de ideas se ha devaluado y lo que impera es el fake news, la posverdad, un nivel de debate muy superficial, pero creo que es una obligación de entidades como Vidensa, que tengo el honor de presidir, de llamar a la gente y convocar no solamente en el qué, porque el qué más o menos que todos coincidimos, nadie se va a negar a que la calidad de la educación tiene que mejorar, por ejemplo. Creo que sería poco, o que la inflación es alta, es algo que no se tolera. El tema es el cómo. Entonces, justamente el foco de estas publicaciones es poner el énfasis en aquellas personas que tienen experiencia en la gestión pública, no teórico. Tenemos una base teórica, pero es en base a la experiencia de lo que funciona y lo que no funciona. Y esto es responsabilidad compartida de gobierno, del Congreso de la República, de los poderes del Estado, de los municipios y del sector privado, que no puede permanecer al margen de esta discusión. Entonces, incluso en el capítulo de corrupción tenemos cuál es el rol del sector privado, digamos, del sector empresarial. La ética. Sí lo leí. Por ejemplo. Ahí se les pedía más ética, ¿no es cierto? Correcto. Y yo creo que tenemos un empresariado que está cambiando, muy venido a menos por los escándalos de corrupción que vivimos, pero creo que muy consciente de que para seguir adelante se tiene que tener pues una óptica muy distinta, y creo que hay una nueva generación de líderes empresariales con los cuales nos hemos juntado y que participan en estos esfuerzos. Pues creo que tenemos que de una crisis convertirlo en una oportunidad para plantear un país. Siempre se ha buscado que exista esta simbiosis entre lo público y lo privado, ¿no?, para poder avanzar en un mismo objetivo. Finalmente, y esto creo que es importante preguntártelo porque tú has sido funcionario público, ahora formas una importante institución que analiza la coyuntura en diferentes aspectos y generas propuestas para que alguien medianamente lo pueda tocar y seguramente aplicar o discutir en la medida de lo posible. Pero a mí sí me preocupa algo que creo que es importante comentártelo, y es el rechazo constante de la ciudadanía hacia el sistema democrático. El último Latinobarómetro, que es una escala de medición respecto a la democracia, sostiene que en el Perú estamos cada vez menos contentos con la democracia. En 1995 el 44% se sentía, ¿no es cierto?, cómodo con la democracia que existía. Hoy solamente el 8%, con lo cual hay un deterioro importante. Y más aún, el mismo mecanismo de medición señala que el 44% apoyaría un gobierno militar de presentarse las cosas bastante difíciles, con lo cual te vas dando cuenta de que el ciudadano cada vez está más alejado de sus instituciones, de sus autoridades, de la libertad que esto conlleva. Y eso es un fenómeno muy preocupante, no solamente en nuestro país, sino a nivel de la región y del mundo, diría yo, donde tenemos personas molestas
y que en el caos que hemos caído buscan pues orden. Y el orden va muchas veces de la mano de un gobierno más autocrático, y si vemos el Congreso en lo que se ha convertido, obviamente de que eso alimenta la búsqueda de digamos, soluciones mágicas y mano dura. Entonces, creo que eso es muy peligroso. La democracia es un sistema altamente, digamos, no es perfecto, pero creo que es dentro de todo el mejor sistema que existe en el mundo. Pero tenemos que efectivamente abordar parte de las reformas que están ahí en el sistema político para tener partidos que sean representativos y que el Congreso pues no sea pues un reflejo del país, de informales, de intereses subalternos, y que efectivamente represente a la sociedad y evitar esa gran desafección que finalmente nutre este pedido de mano dura y de irse a un extremo que creo que no es bueno para una sociedad como la nuestra. Gracias, Luis Miguel, muy amable. Bien, Luis Miguel Castillo aquí en Autores de Exitosa con el libro, el tercer libro, ¿no es cierto?, de una serie de propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Institucional. Ya está en librerías, es cuestión de que usted vaya, lo revise y seguramente lo tome en consideración para lo que quiere o quiera saber de cómo es que se maneja correctamente un Estado que busca constantemente ser eficiente. Pero eso también pasa por objetivos muy particulares de quienes asumen el liderazgo de esto que conocemos y llamamos Perú desde hace 200 años o más. Bueno, nos vemos, se cuidan.